recopilar. Okay. Ahora sí, todos deberían estar viendo la pantalla blanca. Dice el trono de Satanás, la religión de Pérgamo. Bueno, ahí tenemos la primera imagen de lo que es Pérgamo hoy en día, digamos, lo que está todavía de pie. En Apocalipsis 12, del 12 al 17, Juan se dirigió a los cristianos fieles de Pérgamo, ¿verdad? Aquellos que estaban morando en el trono de Satanás. Aquí tenemos una comparación. Pérgamo era una de las ciudades principales de Asia, o sea, de la provincia romana de Asia, con Éfeso, que eran como los rivales más grandes, ¿verdad? Habíamos hablado de que eventualmente Éfeso era la potencia económica, pues Pérgamo era la competencia abierta de Éfeso. Ahora, tenemos que decir que Pérgamo no tenía la capacidad industrial o de producción de Éfeso, pero vamos a ver por qué entonces lograban estar ahí uno a uno con el, ¿qué podemos decir? Con la mayor reputación en Asia Menor. Bueno, era una de las ciudades más pretenciosas, ¿verdad? Era la provincia, se supone, o la mayoría de arqueólogos dicen, que pudo haber sido nombrada Neocora o guardiana del templo por lo que vemos en la imagen, ¿verdad? Este culto al emperador que se hacía era una adoración muy ruda, empezó con Augusto y después mutó a la diosa Roma, ¿verdad? Que era la personificación del imperio. Se le dio un título, es Neocora, ¿verdad? Hay muchas piedras en la ciudad que tenía este título, ¿verdad? Estas eran como inscripciones cívicas y esto era como un signo de identidad, ¿verdad? Estas piedras grabadas era algo que le daba al imperio por su fidelidad a la corona, ¿verdad? Y esta piedra que tenemos acá, con estas letras en griego, esto es lo que se encontró en el gimnasio de Pérgamo, honrando, ¿verdad?, al jefe de las instalaciones, y está identificando a los líderes de la ciudad, del Consejo del Pueblo, como los primeros condecorados con el título Guardianes del Templo. Así que eso es el primero dato arquitectónico que tenemos, estas piedras, ¿verdad?, grabadas, piedras blancas con el título los Guardianes del Templo, que les daba un plus religioso. Entonces no tenían la capacidad productiva de Éfeso, pero se ponían tú a tú porque eran una potencia religiosa, por decirlo de alguna forma. Que vamos a bajar para ver esta otra imagen. Bueno, ¿qué pasó? Éfeso después también fue condecorada, así que se le construyó un templo a Domiciano, así que Pérgamo tiene esta condecoración, pero Éfeso no se queda atrás y ahí está el templo que construyó este rival, ¿verdad?, directo. Así que la gente de Pérgamo pues no estaba contenta con solo haber sido los primeros en ganar este honor, esta condecoración de Roma, así que poco tiempo después de que Éfeso construyó aquel templo, bueno, se pusieron las pilas y le construyeron otro templo a Domiciano, que es este segundo que vemos acá, esta imagen, ven que son columnas mucho más detalladas, mucho más elaboradas, mucho más costosas. Así que este segundo templo, ¿verdad?, que se hace entre el 98 y el 117, hace que a esta gente pues se le vuelva a reconocer como la ciudad espiritual o religiosa más importante. Este templo, el templo de Trajanos, ¿verdad?, se encumbraba, atraía muchos adoradores y gente que paseaba, ¿verdad?, y era como ese testimonio de la amistad que tenían con Roma. Bueno, así que por todo este despliegue de cosas, ellos recibieron una segunda inscripción cívica, ¿verdad? Que eso hacía que su orgullo como ciudad estuviera todavía más alto, ¿verdad? Entonces se les puso los guardianes del templo y del culto imperial. Así que eran doble condecoración, por decirlo de alguna forma. Ahí está la segunda inscripción. Básicamente eran neocoras, se llamaba.
Ese es el título en griego. Así que el pique siguió y Éfeso dijeron, bueno, ellos hicieron 2 templos y el segundo mucho más hermoso, entonces nosotros lo vamos a también hacer, ¿verdad? Entonces, en esa competencia, después de la muerte de Trajano, construyeron pues este templo que vemos aquí a continuación, a Adriano, que empezó a gobernar del 117 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, ellos también ganaron una segunda inscripción, una segunda neocora, y ahí se mantuvo pues la lucha, ¿verdad? Uno hacía algo, el otro hacía algo más grande y así era. Eso le daba mucha identidad a esta ciudad. Bueno, vemos acá en esta montaña, este templo en alto, el culto al emperador y a Roma, empezó a ser algo totalmente exigido. Entonces, vamos a ver en qué afectó eso a la ciudad. Y tenemos más imágenes. Esta es la Acrópolis de Pérgamo, ¿verdad? Donde evidentemente se hacían todo tipo de actividades alrededor de la colina, pero siempre el centro de todo era el templo, ¿verdad? Toda la ciudad está diseñada alrededor del templo a el emperador de turno, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. No solamente teníamos esta adoración al templo del emperador, ven que en esta imagen tenemos estos 3 árboles y aquí hay unos cimientos, ¿verdad? Este era el altar al Zeus. Entonces en la cresta sur de la Acrópolis de Pérgamo tenemos, además de la idolatría al emperador, el templo a Zeus, que era algo monstruoso, ¿verdad? Y este era el templo más grande que se hizo en Pérgamo, ¿verdad? Que era algo que se hacía al aire libre, ¿verdad? O sea, había un tipo de adoración que era dentro del templo, esta era pública, ¿verdad? Esto ya tiene un carácter muy fuerte, ¿verdad? Este es el mapa que tenemos, ¿verdad? De los pórticos de este templo. Esto todavía descansa, ¿verdad? En el Museo de Pérgamo en Berlín, los restos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver que esta carta va a ser muy importante en el sentido de que la frase el trono de Satanás puede ser muchas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a tener bastantes retos de interpretación. Este es el templo en una vista más lateral, ¿verdad? Y estos son lo que queda hoy del teatro. ¿Por qué se hacía este teatro? Es que este teatro estaba también orientado al culto de la diosa de la abundancia. Así que podemos ver que hay un tercer elemento, digamos, no solamente está la adoración al emperador, no solamente está la adoración a Zeus, sino que también hay una diosa de la abundancia que tenía también su propio templo y este se convirtió en un teatro. Así que era bastante difícil de separar la religión y todo lo demás de la sociedad. Tenemos acá un grabado, ¿verdad? En mármol que está en este templo de la diosa de la abundancia, se llamaba Demeter. Y bueno, aquí vemos la sacerdotisa preparando para sacrificar a este toro. Ve, este es el altar, el que está a mano derecha, y lo va a sacrificar para que el pueblo tenga sobreabundancia en ese tiempo. Bueno, este es el pasaje con dirección noroeste de este teatro, ¿verdad? Es bastante grande, bastante, ¿qué? O sea, puede intimidar a cualquiera, ¿verdad? Bueno, después de construir el templo a Zeus, se hizo el templo a Hera, ¿verdad? La esposa de Zeus, y vemos cómo de verdad la idolatría aquí era una cosa sumamente seria, ¿verdad? Entonces, estas son algunas imágenes adicionales de lo que podemos ver hasta el día de hoy, ¿verdad? Todavía podemos hablar también de esta imagen que tenemos acá. Esta imagen pues parece ser un retrato de Antipas, es el primer mártir que vamos a ver en Apocalipsis y podríamos ver que fue un tiempo de mucha persecución. Ok, dice que no se escucha nada. Alguien que me diga si esto es cierto. Sí, parece que sí. 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 Aquí sí se escucha bien. Muchas gracias. Sí, yo también.
más bien. Bueno, vamos a ver. Aleida también escucha bien. Ok, Isabel y Carlos también escuchamos bien. gracias. Jorletin también escucha bien. Ok, listo. Bueno, estas son las imágenes y ahora sí vamos directo a hacer el estudio de la carta que tenemos hoy en cuestión, ¿verdad? Voy a cerrar esto acá y vámonos directo al texto. Lo primero que vamos a hacer es una lectura general y después vamos a empezar con los pasos. Escribe a la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. ¿Qué toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, que le enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales? Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Versículo 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Entonces vamos con el paso 1, que es encontrar las palabras repetidas en nuestro texto. Así que ocupamos la ayuda de todos los que están acá también, por favor. Si nos pueden ayudar en encontrar esas palabritas repetidas, ¿cuáles ustedes pueden observar? Del versículo Satanás. 12. Ajá, voy a poner a Satanás acá. Y Satanás también está aquí en el 13, ¿verdad? ¿Cuál? Vives está en la 13 dos veces. Ajá, ok. Acá los que estamos aquí presentes han identificado que en el versículo 14 aparece la palabra toleras y también aparecerá en el versículo 15. La palabra fiel Nueva versión internacional. Fiel, ajá, ok. En el 13. ¿Y dónde más está fiel? En el 13 está 2 veces. Ok. Ok, sí. Cuando habla de Antipas. También vives. Iglesia, ajá. Acá, al inicio, y iglesia. Ajá. Ok. Aquí encontramos algo bastante interesante. Vemos que en el versículo 12 viene iglesia y en el versículo 17 viene iglesias. ¿Por qué se da eso? Porque el mensaje primeramente es para Pérgamo, pero todos están escuchando. Hay muchos comentaristas que dicen que hay 7 cartas. No, hay una sola carta con 7 destinatarios. Todos leían lo que pasaba con todas las iglesias, porque era una advertencia para todas las iglesias, ¿verdad? Por eso es que vemos el cambio entre el singular y el plural, ¿verdad? Espada en el versículo 12 tenemos acá, y en 16, ¿verdad? Que viene como una advertencia. Eso es bastante Doctrina importante. también. Doctrina. Sí, ¿Dónde? Ajá, El ok. 14 y el 15. En el 14 y también en el Se me va a caer el teléfono. 15. Quiero hacer un hincapié en esta observación que acaban de hacer. Parece ser que lo que tenemos es una doble advertencia que es casi como sinónima. Aquí tenemos tolerancia a la doctrina de Balaam y tolerancia a la doctrina de los nicolaitas. Entonces vamos a ver qué implicaban esas dos cosas. Pero claro, el gran problema es, o la gran denuncia, gira alrededor de lo que para nosotros hoy es un valor, la tolerancia. Más bien aquí es una reprensión. ¿Cómo puede ser que toleras esas cosas, verdad?
Ese es lo que parece paradójico. ¿Ok? ¿Alguien más encuentra alguna repetición Minor, ¿me en estos escuchas? textos? Minor, ¿me escuchas? Sí, les escuchamos. Está vives en el 13. Murió, pero parece que ya no tiene. Ajá, vives. Ajá. Y luego está daré en el 17, dos veces. No, pues dijo que hoy día sabían. Daré en el 17. En el 17, al que Y tenga donde oídos que dice, oiga al lo que que... salga vencedor le daré del maná. Y luego dice, le daré también una piedrecita blanca. Ok, esto es súper importante porque esta repetición, las otras dos cartas que teníamos, recordemos que siempre hay 4 partes, tenemos una introducción, un diagnóstico, una advertencia y una promesa en las otras 2 cartas, pero acá pasa algo muy raro, tenemos 2 promesas, hay 2 cosas, está el maná escondido, lo voy a poner acá como una letra subrayado, pero también una piedrecita blanca, que después vamos a ver que hay muchas posibilidades de interpretación de eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más que encuentra algo por allí que está repetido? Tiene, ajá. Aquí en el 12 están diciendo, en los que están acá, que tiene, aparece en el versículo 12. ¿Y en dónde más? Ok. El que te. Sí, tiene su trono y aquí. Entonces podemos ver 2 cosas. Cristo tiene la espada aguda, ¿verdad? Que vamos a ver qué significa ese símbolo. Y Satanás tiene su trono allí. Entonces vamos a ver que hay un enfrentamiento. Esto es solamente un adelanto de lo que vamos a ver en la visión de Apocalipsis 17. Eso es súper importante. ¿Ok? El pronombre mi también, mi nombre, tu fe en mí, mi testigo. Ok, exacto. Versículo 13, están las 3. Tenemos estos posesivos que se llaman posesivos enfáticos, o sea, es mi nombre, tú fue puesta en mí y mi testigo, ¿verdad? Entonces, cierto, Satanás tiene su trono allí, pero Cristo tiene 3 cosas allí, ¿verdad? Un nombre, tiene testigos allí, ¿verdad? En este caso Antipas, y tiene gente que tiene fe en él, en este lugar. Entonces, muy buena La observación. palabra nombre también. Nombre, exacto. En Aquí el viene nombre, versículo 13. el nombre nuevo. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver que no es casualidad que viene al inicio y al final, ¿verdad? Todo gira alrededor de una piedra y de un nombre. Entonces vamos a ir pensando en cómo se asocia esto con todas las imágenes que nos sirvieron como introducción. Excelente. Minor, no sé si tendrá importancia ahí que dice el que tiene y el que recibe. Entonces ahí podría ser que se repite el que se Ok. refiere como a una persona. Ajá. No es cualquiera, es el que, ¿verdad? Tenga oídos. Ujú. Muy bien. Esto es como bastante enfático, ¿verdad? No son cualquiera ustedes, sino que son llamados a escuchar y a salir vencedores. Ujú. El que y al que salga, ¿no? Esto es algo Y muy repetido. al final también al que recibe y al El que, puro principio, después de que dice de la iglesia de Pérgamo, el que ajá, tiene la espada aguda. ajá, ok. Perfecto. Excelente descripción. Ujú. Es una muy buena observación. También en el, perdón, también a la mitad del 14 dice el que enseñó a Balac. Ah, ok, sí. Este definitivamente también es una repetición, ¿verdad? Aquí está agregando información. Ven que es como agregar una oración, vienen con comas. Esto es una explicación, ¿verdad? Esto va a ser importante porque aquí es como un pequeño paréntesis para aclarar a qué se refiere la doctrina de Balaam. Excelente. Ok,
Hay cosas que no hemos visto. Lo primero es que el que tiene la espada aguda ya es algo que nosotros habíamos escuchado, ¿verdad? Recuerdan allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, que venían 7 características de Cristo. Bueno, entonces aquí vemos la repetición, tenemos esto. Y también habíamos escuchado de los Nicolaitas, ¿se acuerdan? La iglesia de Éfeso. Se le premió o se le reconocía porque no había soportado la doctrina de los Nicolaitas y aquí vuelven a aparecer. Así que, ok, vamos a pensar ahora en la estructura. La introducción evidentemente sería el versículo 12, ¿verdad? Recordemos que en la introducción siempre viene el destinatario, la iglesia de Pérgamo, y la característica de Cristo, el que tiene la espada de 2 filos. Después viene el diagnóstico. Siempre el diagnóstico, o generalmente el diagnóstico, empieza con yo conozco o yo sé, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico en esta carta? Esto di. ¿Cuál versículo o versículos corresponderían a ese diagnóstico? Sería el 13. El 13. ¿De dónde vives aquí? ¿Ok? ¿Qué reconoce el Señor? Reconoce que sabe dónde están, ¿verdad? El donde están no es fácil, es el trono de Satanás. ¿Qué más reconoce? Siguen fieles, ¿verdad? El que no han renegado la fe. Exacto. Y está enfatizando que no solamente es un lugar malo, sino que se vive en tiempos malos, ¿verdad? Ni siquiera en los días en que Antipas sufrió la muerte. Entonces, el Señor reconoce 2 cosas. El lugar es peligroso y el tiempo es peligroso, ¿verdad? Ahí, este es el diagnóstico. La tercera sección sería la advertencia, ¿verdad? Veíamos, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, que siempre empezaba con pero. Entonces aquí les voy a dar una pista. En el 14 empieza diciendo no obstante, ¿verdad? Ahí empezaría más bien lo que es la advertencia, ¿verdad? Tengo unas cuantas cosas en tu contra. Entonces, ¿de dónde a dónde se extendería ese diagnóstico? Yo diría hasta el 16. 6. ¿Ok? Del 14 al 16. Evidentemente el versículo 17 ya sería la promesa, porque en las promesas siempre viene el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces ahí estamos súper bien, hemos ubicado, ¿verdad? Todas las partes. Entonces vamos por el paso 3 y aquí ocupamos más que nunca la ayuda de todos. ¿Cuáles son esas preguntas que tenemos? Pensemos que estamos tomando café con don Juan de Patmos, ¿verdad? Y le estamos preguntando, don Juan, ¿qué significa tal cosa? ¿Qué significa tal otra? Cuéntenme, ¿qué preguntas quisieran hacerle al texto? Yo desde que lo vi tengo la duda de qué significa esa piedrecita blanca. La famosa piedrecita blanca, ¿ok? Ok, ¿por qué una espada de 2 filos? ¿Qué significa? Algo que se repite en otras cartas es quién es el ángel de Pérgamo. Ok, el ángel. Vamos a ponerle aquí. El ángel. Escribe al ángel. Voy a poner toda esta frase como una de las preguntas claves, ¿verdad? ¿Dónde tiene Satanás el trono? Exacto, esta es buena. ¿O por qué lo tiene ahí? Yo diría, ¿dónde lo tiene y por qué lo tiene ahí? Sí, esta es una doble pregunta, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es la doctrina de Balaam, verdad? ¿Qué es son los eso, verdad? nicolaitas? Ujú. ¿A qué se refería con el tropiezo a los israelitas? ¿Qué significa eso? Ujú. ¿De qué debo arrepentirme? No le escuchamos. ¿De qué debo arrepentirme? Por lo tanto, arrepiéntete.
¿Por Ah, qué ok. debo ¿De dónde viene ese arrepiéntete, verdad? Ujú. ¿A quién? ¿Qué significaba eso tan raro? Ok, y B dice, sí, porque tiene un trono. Ok, aquí vamos, aquí lo pusimos. ¿Cuál era? ¿Y por qué tiene uno? Ujú. Muy bien. ¿Cuál es la Aunque doctrina de los nicolaitas? Ok, los Nicolaitas, ¿quién eran esos? ¿Y qué tipo de tolerancia tenían, diría yo? ¿Qué tipo de tolerancia? Exacto. O sea, aunque es más histórico que doctrinal, pero pienso que saber cómo murió Antipas nos daría una lección de ajá, mantenerse fiel hasta la muerte. exacto. O sea, ¿qué sabemos de Antipas, verdad? Sí. Sí, es muy histórico. Muy buena Era, pregunta. Podría ser también, ¿quién era Antipas? ¿Quién era Antipas? Sí, ¿qué servicio prestaba? ¿Qué era? ¿Si era el pastor de la iglesia? ¿O qué? Ok, perfecto. también podría ser que por qué no renegó de la fe, ni Dice que siquiera en esos días difíciles. Ok. anticristiano, Muy según buena Rey, pregunta. O sea, por qué no renegaron? ¿Y qué significaba renegar de su fe? ¿Verdad? en los Excelente. tiempos en que reinaba un tal Domiciano. Si de pronto ¿Alguna sí. otra pregunta? Nadie preguntó por el maná. Ujú. Este es igual de polémico. Hermana escondido, Ajá. El ¿Cómo, don maná Omar? escondido. hermana escondido, dice ahí, ¿qué significa que el maná esté escondido? Ok. Sí, ¿por qué eso? Ujú. Imagino, ¿y por qué el nombre solo lo va a saber el que lo recibe? Justo eso iba a preguntar, ese nombre que dice ahí, que es como escondido. Un Un nombre nombre nuevo. nuevo. Ok. Que solo lo conoce el que lo recibe, dice. ¿Por qué? Solo lo conoce el que lo recibe. Ujú. Sí, ¿qué será? ¿Por qué el Señor nos va a cambiar el nombre? Ah, ok. Me gusta que tenemos. Qué buena pregunta. Está bueno. Estoy tan acostumbrado al que tengo. Qué bueno. Muy buena. Eso es súper importante, digamos, en el sentido que no hay ninguna pregunta no válida, ¿verdad? Excelente. O sea, nos va a dar un nuevo nombre y solo lo vamos a saber nosotros. Ajá. Yo con Sí, ganas de cambiarme el mío. ok. Esta es buena Mm, pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Los que estamos acá. Todo muy claro. Qué dichosos, porque yo sí veo muchos retos aquí. Vamos a ver qué preguntan en el chat. Minor también, que por qué siguió fiel a pesar de que vivían ahí donde está el trono de Satanás. Em, ok, ¿cómo ellos siguieron fieles, no? Algo así. Ahí. ¿Sí? Ok. O sea, a pesar de que viven en ese lugar, eh, que siguieron fieles, digamos. ¿Por qué? Quiero ir. Ujú. ¿Para qué Perfecto. comemos? Ya. Ok. Listo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 preguntas. Más de una pregunta por versículo. Ok, vamos entonces a la primera. El ángel. Habíamos hablado de esto en 2 sesiones anteriores y creo que va a ser el gran reto en las 7 cartas. Vemos que en la carta, bueno, en el libro de Apocalipsis, los ángeles tienen un protagonismo increíble, ¿verdad? Ellos van a interactuar con Juan en todo el libro y en este caso más bien son los destinatarios o son los intermediarios, los mediadores entre el Hijo del Hombre y la iglesia. Entonces empiezan las especulaciones. A ciencia cierta no podemos ser dogmáticos y decir es esto y punto y se acabó y tenemos 100% de seguridad, pero habíamos hablado que da la impresión por el tipo de liderazgo o de, sí, el tipo de estructura de las iglesias que Pablo había fundado,
da la impresión que más bien se refiere al espíritu comunitario de la iglesia, ¿verdad? Le está hablando al corazón de la iglesia. Entonces, toda la iglesia tiene que atender este mensaje, ¿verdad? De forma individual tienen que responder a la gracia de Dios de darles un mensaje a través del Hijo del Hombre. Entonces, eso sería lo primero que tendríamos que hablar de esto. Bueno, esto dice el que tiene la espada de dos filos. Hay todo un simbolismo, ¿verdad? En torno a la famosa espada. Vamos a ver, bueno, ya lo vimos en la introducción, que es el Hijo del Hombre el que tiene la espada. Esta sería la segunda mención que se hace de la espada del Hijo del Hombre. Pero más adelante en el libro vamos a ver que aparece la bestia, ¿verdad? Y se le permite hacer guerra contra el pueblo del Señor y hasta conquistar al pueblo del Señor. Entonces, adoran a la bestia los que pertenecen a este mundo. Bueno, la advertencia para la iglesia es que todos los que están destinados a ir a la cárcel serán llevados a la cárcel, y todos los que están destinados a morir a espada van a morir a espada, ¿verdad? Entonces, el llamado al pueblo de Dios es a soportar la persecución que se va a desatar por confrontar el mal, ¿verdad? Eso va a ser clave en Apocalipsis 13, 12. Bueno, pero también la espada nos está anunciando uno de los temas principales del libro. Hay un conflicto entre los que pertenecen a este mundo y los que pertenecen al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. Pero lo que vemos en esta descripción de la espada es que esta es una espada muy especial. O sea, era una espada que literalmente tenía dos filos y era para que no se quitara el tiro, ¿verdad? La persona que recibe el golpe. Entonces, parece ser que nos está mostrando algo muy importante del Hijo del Hombre. Es que aunque Satanás tiene una espada y tiene fuerza para enfrentar a la iglesia, ¿cuál es la espada que gana? Es el que tiene la espada más aguda. Y en este caso podemos ver que es la del Hijo del Hombre. Entonces es incomparable la potencia del Hijo del Hombre contra el reino de las tinieblas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hablar de este término. ¿Sé dónde vives? También era una pregunta. Aquí tenemos un verbo en griego muy fuerte, el vivir. No es que están visitando, ¿verdad? Ellos están localizados así en una sucursal del infierno. Entonces el Señor les está diciendo, bueno, no me es oculto que ustedes están en un lugar sumamente complejo, ¿verdad? Como veíamos en las imágenes, es que si no era el culto al César, era el culto a Zeus o a su esposa, o si no a la diosa de la fertilidad. Entonces era complicado. Acá tenemos, Satanás tiene su trono. ¿A qué se refiere? Bueno, aquí es donde empezamos con las opciones. Puede ser que se está refiriendo, vamos a hacer como un menú, ¿verdad? Puede ser que hay tres opciones realmente que yo he encontrado que podrían ser. Vamos a hacer aquí un cambio de página para hablar de esto. Voy a tratar de ir a esta pizarra. Vamos a ver si me sale. Ok. Sí, parece que sí. Ok, entonces, hablando del trono de Satanás, parece ser que tenemos tres opciones. Bueno, los comentaristas más reconocidos dicen que puede ser tres opciones. Puede ser que está hablando del trono de Zeus, ¿verdad? Porque era grandísimo en ese tiempo. Puede que el trono más bien había un dios que era el dios sanador, que se le llamaba Asclepios. Bueno, puede ser eso. Gente de todo el mundo, de todo lo que se conocía como mundo dentro del Imperio Romano, iba a ese templo. Entonces puede ser eso que se refiere el Señor. Puede ser que sea la ciudad entera.
¿Por qué? Porque las colinas daban como la impresión de que se formaba como un templo, o sea que toda la ciudad puede que sea un templo. O hay una cuarta opción que recuerdo en este momento, que puede ser Concilia. Concilia era un movimiento político que tenía una casa y ellos promovían el culto a el César. Entonces, ¿ustedes cuál creen que es? El trono de Satanás. Yo me inclinaría, las cuatro pueden ser posibles, ¿verdad? Definitivamente. Yo me inclinaría a la opción 3. Yo podría pensar que el trono de Satanás era la ciudad entera. ¿Por qué? Porque había obra de Satanás en todas estas cosas, ¿verdad? O sea, la construcción del trono a Zeus no bastó, después se hizo el trono a su esposa, después el culto al dios sanador, a Asclepius, no bastó, entonces se hizo otro trono a la diosa de la fertilidad. Y bueno, y este movimiento político de Concilia era sumamente grande. Pero bueno, ahí les dejamos la tarea para que piensen. Pero estas son las cuatro opciones que sinceramente tenemos. Vamos a volver entonces. Sí, Podría pensar que es las falsas doctrinas o la idolatría tan grande que había en esta ciudad. sí. Sí, definitivamente estas edificaciones tienen que responder a estas doctrinas tan horribles, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos un tema. Ahora, ¿por qué Satanás tiene su trono? Esto es un tema importante. La palabra trono aparecerá 42 veces en el libro de Apocalipsis. 40 veces refiriéndose a Dios y 2 veces refiriéndose a Satanás. Entonces, esto debe cambiar nuestra percepción del texto, porque a veces pensamos en una guerra de Armagedón como 1 a 1, ¿verdad? En una esquina Satanás y en el otro Jesús, y va un round para Jesús y otro para Satanás, está muy igual. No, esto definitivamente no es lo que tenemos acá. Lo que tenemos es una lucha totalmente desigual, en el sentido de que el Hijo del Hombre es totalmente poderoso, 40 veces se menciona su trono, pero el texto también es realista, en el sentido que no es que Satanás no tiene fuerza, no, tiene fuerza, tiene un trono, ¿verdad? Tiene un lugar de dominio, y esto es más que evidente en la iglesia, en la ciudad de Pérgamo. Entonces sí, Satanás tiene un lugar. Es un lugar pequeño, pero es bastante fuerte en ese territorio. Así que es un texto realista, en el sentido que hay dos realidades. La realidad de que el Hijo del Hombre es dueño de todo en la tierra y el cielo le pertenecen, pero también Satanás tiene un lugar de influencia y está haciendo las suyas acá. ¿Okay? Dentro del diagnóstico se le reconoce que es fiel. Alguien preguntaba cómo sabíamos que esta iglesia era fiel, en el sentido en que tenemos que ver el contexto siempre. El contexto siempre nos va a dar luz de a qué se refiere. Entonces, sigues fiel a mi nombre. Entonces, había un tema con el culto al César. Básicamente el César decía, llámenme por mi nombre. ¿Y mi nombre cuál es? Recordamos en las primeras sesiones que tenían unas monedas que decían Dios es César, César es Dios. Entonces, esta iglesia sigue fiel en no negar a Cristo. Para ellos el mensaje del evangelio es claro en ese sentido. Jesús es el Señor, César no es el Señor. Así que les está reconociendo que aunque viven en el lugar de Satanás, no han caído en decir que César es Dios. No es así. Así que no renegaste de tu fe. Era un tema muy fuerte, la adoración al emperador. Entonces, básicamente, había muchos que decían, reniega de tu fe y accede a ciertos privilegios. Bueno, ellos no, todavía no, ¿verdad? Están allí con la tentación, pero no quieren caer en eso. ¿Okay? La pregunta de Antipas, ¿quién era?
tenemos que ser totalmente honestos. No sabemos ni siquiera si la imagen que yo les enseñé al inicio era realmente de Antipas. Esto es un retrato que en teoría se reconstruye casi 70 años después de que se escribió Apocalipsis. Lo único que sabemos de Antipas es el texto siempre nos da las claves para interpretarlo. Tenemos dos características. Primero es testigo. Básicamente nos está diciendo primero que él dio testimonio. Esto es súper clave. Entonces no sabemos si fue pastor, si fue evangelista, no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que el tema de la evangelización no era una opción para Antipas y fue fiel. Entonces la palabra fiel es una de las palabras claves del libro Apocalipsis. Y ahí vemos el corazón pastoral del libro Apocalipsis. Es un llamado a la fidelidad. Y entonces testigo fiel va a ser una de las características que vamos a ver en el Hijo del Hombre más adelante en el libro. Pero en este momento vemos este par de características en Antipas. Así que podemos decir en términos generales que no sabemos quién es, pero podemos decir que fue un reflejo de Cristo, porque Cristo fue testigo y fiel. Así que Antipas fue testigo y fiel. Y el mensaje de la iglesia de Pérgamo es a eso, a que sean testigos y que fueran fieles, ¿verdad? Otra de las cosas también que vemos es que el foco no está sobre Antipas solamente, sino que en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió. ¿Qué quiere decir esto? Que Antipas parece ser el primer mártir, pero no el único mártir en ese tiempo, ¿verdad? Más bien vemos que está creciendo el martirio. Entonces, mucha gente cree que en Apocalipsis tenemos como un rapto, ¿verdad? Donde el Señor saca a la iglesia para que no sufra el martirio. Más bien lo que tenemos en el libro de Apocalipsis no es una falsa esperanza así, sino que más bien es un alentar a los hermanos a que van a venir martirios. Y no por eso tienen que dejar de ser fieles, o sea, van a sufrir. El tema del sufrimiento es un tema que vemos en el libro de lado a lado. Pero en el capítulo 6 no voy a adelantarme, me encantaría. En el capítulo 6 vamos a ver un par de cosas acerca del sufrimiento. Mi hermanito, Sí, ¿me permití leer un par de relojes de un comentario? dale. Dice que Antipas está reconocido como el primer mártir de la sección de Asia y que según la tradición murió asado lentamente en un caldero de bronce durante el reinado de Domiciano. Pero sí habla de que su martirio fue un precedente para el de otros cristianos en el sentido de mantenerse fieles, viendo el ejemplo de este hombre que murió aparentemente en esa forma tan espantosa y se mantuvo fiel hasta el fin. Sí, es cierto, en el sentido que si no viene mayor explicación de Antipas es porque la iglesia lo conocía muy bien, ¿verdad? Entonces era más que obvio que no habían muchos como él. Y él viene a ser como ese primero que sufre la muerte en esta ciudad donde vive Satanás, ¿verdad? Entonces, no puse esto en rojo, el tema de vivir con Satanás. Eso era. Ok. Por ahí, vamos por el versículo 14. La famosa doctrina de Balaam. Tenemos que decir también, o la enseñanza de Balaam, dicen algunas otras traducciones. El libro de Apocalipsis, como ningún otro libro en el Nuevo Testamento, tiene imágenes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ahora está refiriéndonos a Números, capítulo 22 al 24, donde está narrando la historia de Balaam, el cual fue motivado por su propia avaricia para diseñar toda una estrategia, ¿verdad?, para corromper a los israelitas. Entonces, recordamos a Balac, que era el rey de los moabitas, y entonces lo que hace este falso profeta es hablar con el rey, con Balac, ¿verdad?, para que ellos participaran en los ritos de la fertilidad a Baal. Entonces, eso es como el trasfondo. Tenemos un falso profeta que se une a un rey, hace toda una estrategia
para decirle, aquí lo mejor es volvernos a los ritos de la fertilidad, de la prosperidad de Baal. Así que en esto es lo que tenemos acá como trasfondo. Lo explica. El problema de esta iglesia es que están tolerando esta doctrina de coquetear con esta idolatría y aferrarse a falsos profetas que le dicen al pueblo lo que quieren escuchar en este momento. Entonces, por eso tenemos esta pregunta acá, ¿verdad? Y viene una explicación. Recordemos, siempre el contexto es lo más importante. Entonces, ¿a qué se referían los tropiezos? Bueno, aquí viene la explicación. Incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Entonces, eso es lo que tenemos allí. Eso era el problema con ellos, ¿sí? Era ese juguetear con los alimentos sacrificados a los ídolos y con darse a las inmoralidades sexuales. Ese era el tema. ¿Qué hablaba de tolerancia aquí? ¿Por qué? Ok, tenemos que ver qué es lo que significa la palabra tolerancia dentro del libro. Entonces, la palabra tolerancia aparecía, la misma palabra en griego, en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Allá se les dice, muy bien, ustedes no toleran a los que se dicen falsos, a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son. Es que no aplicaron disciplina. Lo que sí hizo la iglesia de Éfeso fue decir, ok, ustedes son falsos maestros, fuera de aquí, no tienen parte, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con esta iglesia en Pérgamo? Sabiendo que tenían falsos profetas dentro de la iglesia, que estaban susurrando falsas enseñanzas, aún así no los expulsaron, ¿verdad? Y a esto se refería a la doctrina de los Nicolaitas, ¿verdad? Entonces nos encantaría saber quiénes eran los Nicolaitas, pero lo único que podemos hacer es reconstruir con las cartas qué es lo que ellos hacían. Entonces da la impresión que los Nicolaitas, Jezabel y la doctrina de Balaam, todo apuntaba a lo mismo. ¿Qué era? Era una supuesta versión mejorada del cristianismo. O sea, podemos ser cristianos, pero al mismo tiempo comer alimentos sacrificados a los ídolos. Entonces, mientras que pensemos que los ídolos no son nada, podríamos hacerlo. Entonces ahí viene, por lo tanto, arrepiéntete. Veo que teníamos una pregunta con respecto a arrepiéntete. Básicamente, la palabra arrepentirse es cambiar de dirección. Entonces, la crítica es, están en Cristo y van hacia los ídolos. Cambie de dirección, deje a los ídolos y vuelva a Cristo, ¿verdad? Entonces, vuelve a hablar que iré pronto, de otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Quiere decir, hay poco tiempo de tolerancia, reaccionen. Si no, yo mismo voy a ejecutar un castigo. No les hablé de esto, de la espada. Básicamente es un símbolo también de autoridad. Está diciendo aquí este texto que la autoridad no la tenía el César, el precónsul, la diosa de la fertilidad o el dios de la sanación. No, el que tiene la espada en su boca es el Hijo del Hombre. Él es el que tiene el justo juicio en su boca. Así que eso es lo que tenemos. Y ahora vamos con la polémica. La polémica está, o vamos a encontrarla, en el sentido de el maná escondido. Entonces vamos a ir de nuevo a la pizarra en blanco para divertirnos, porque este sí tiene una historia bastante curiosa. Vamos a ponerlo acá. Maná escondido. ¿Qué podemos hablar del maná escondido? Pues tengo que decirles que yo he encontrado 12 teorías al respecto. Hay 12 posibilidades acerca de qué significará este maná escondido.
pero he encontrado que hay 3 que se repiten más. Hay algunos que dicen que estaríamos hablando de el arca del pacto, ¿verdad? O sea que básicamente algunos que siguen modelos dispensacionalistas dicen que este mensaje significa que si nos mantenemos fieles, el Señor nos va a dar la dirección del arca del pacto, ¿verdad? 2, algunos dicen que podría referirse a una comida en una era de justicia. O sea, básicamente están diciendo que esto es una referencia al banquete de los capítulos finales del libro. Y la tercera, que es una opción que también he visto repetirse, es que más bien esto se refiere a Cristo. ¿Verdad? Que esto es una alusión, es una imagen a Cristo. Entonces, quiero escucharlos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es de estas 3 opciones la que parece ser? ¿Será el arca perdida? ¿Será una comida en una era de justicia? ¿O se referirá a Cristo? Para mí es Cristo que es el pan de vida. Amén, así es, sí. Yo creemos igual, Ok. que se refiere a Cristo, que es el pan de vida. Aquí estamos, los que estamos presenciales, estamos todos unánimes también en la 3. Pensamos que podría ser la más integradora, ¿verdad? Porque Cristo es ese pan de vida, ese verdadero maná, ¿verdad? Entonces, el libro de Apocalipsis, relativamente todo, se refiere a Cristo. Entonces, definitivamente, más que una comida especial o encontrar un arca literalmente, pensamos que más bien es atesorar a Cristo. Y puse estas 3, aunque hay 12, porque hay unas bien descabelladas, sí, literalmente, ¿verdad? Por ejemplo, algunos decían que más bien era el arma con la cual uno podría matar al anticristo, ¿verdad? Pero siempre tenemos que pensar, esta iglesia existió. Entonces, ¿qué sentido tenía para ellos un arma para matar a un anticristo miles de años después? ¿Verdad? No parece ser que sea probable. Entonces, si la carta entera está enfocando a Cristo, consideramos que sí, exacto, puede ser la opción 3. Bueno, vamos hacia otro menú, porque aquí tenemos otra gran dificultad, ¿verdad? La piedrecita, la piedra blanca. Ok. Vamos a ver las opciones. Algunos dicen que esto más bien, la piedra blanca representa a la persona que recibe la gracia del Señor. Dicen que los que postulan esto, ¿verdad? Que esa piedrecita blanca más bien es una persona que se vuelve blanca por ese poder purificador de Cristo. Esa es la primera opción. Dicen que sería algo así como con las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Que eran representados por 12 piedras y se ponían en el pectoral del sumo sacerdote. Y entonces esas piedras blancas somos todos los que recibimos la gracia del Señor, que ahora estamos en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. La puse de primero porque me pareció muy romántica, la verdad, muy bonita. La segunda interpretación es que más bien es una revelación dulce de Cristo, que esa piedrecita más bien significa un concepto de Cristo mucho más grande de lo que hemos recibido hasta ahora. Eso es lo que dicen algunos. Y la tercera, algunos dicen que más bien esta es muy histórica. Cuando se hacían banquetes, se les mandaba no una invitación en papel, sino que más bien se les daba una piedra. Entonces, dicen que puede ser piedra como
Un boleto, Como, Para escucharlo tendría que estar. como una entrada al banquete, ¿no? como un boleto de entrada, sería. Exacto, sí, como un boleto de entrada. Voy a poner aquí. Como un boleto de entrada, ¿verdad? Al banquete de nuestro Señor. ¿Qué piensan? ¿Cuál de estas tres sería? ¿Ustedes cuál creen? ¿Una revelación más dulce de Cristo? ¿Más bien nos representa a nosotros? ¿O tendrá que ver más bien con una entrada, un boleto a un banquete? Está muy interesante la lección, pero ahí tengo que poner el teléfono en la puro oído. Ok. Sí, esto es nada más para enseñarnos una cosa. Definitivamente para la iglesia original esto era muy fácil de entender, pero para nosotros como no tenemos ciertas claves, se dan estas perspicacias, por decirlo de alguna forma. Nadie puede decir estoy 100% seguro que es la opción 2 o que es la opción 1, ¿verdad? Puede ser cualquiera de las tres o ninguna de las tres. Yo personalmente me inclino a la tercera porque me parece ser que más bien es una invitación según el contexto. Si ustedes no participan del banquete de la idolatría, tienen una entrada a un banquete mucho mejor, ¿verdad? Que es estar a la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Así que a mí me parece que es la 3. Pero estoy dispuesto a cambiar mi posición cuando estemos en el cielo. Sí. Ok. Vamos entonces al final de las preguntas. Voy a cerrar por Pero acá. comentario, Ajá. Le escuchamos. no me acuerdo la cita, pero en alguna parte se habla de que con respecto a la salvación, que la salvación está guardada para todos nosotros para cuando Cristo sea manifestado. No es que no seamos salvos ahora, sino que me imagino que el cierre majestuoso de todo lo que la salvación implica, al final de los tiempos va a ser como está sujeto a la manifestación de Cristo. Yo creo que la 3 es la más acertada. Hay dos detalles más. Esta piedrecita blanca, ¿verdad? Tiene un nombre nuevo, ¿verdad? Podemos analizar también el trasfondo de la carta. La pelea con Éfeso era quien tenía una inscripción de piedra que decía un nombre, ¿verdad? Y entre más grande era ese nombre, más era su autoestima o su identidad. Entonces, si esta piedrecita blanca refleja la invitación que el Señor nos está haciendo de no comer en aquella mesa, sino aguardar el banquete de las bodas del Cordero, entonces tiene mucho sentido, ¿verdad? Saber que, ¿por qué un nombre nuevo? Bueno, es que a esta iglesia le está diciendo, su autoestima no tiene que ver por los méritos de su idolatría, más bien es por su fidelidad al Evangelio, ¿verdad? Que solo conoce el que lo recibe, es que básicamente estaría diciendo con el contexto que no depende del nombre que te den, sino el nombre que vas a recibir, solo tú y el Señor saben, por decirlo de alguna forma. Me da la impresión que esa es la mejor opción para reflejar ese trato personal, ese, como dice don Omar, el ya pero todavía no. Somos salvos, estamos ya en Cristo, pero todavía no lo vemos todo lo que va a hacer. Entonces, pues nos anima, mientras tanto, ser fieles, ¿verdad? Bueno, vamos por el último paso y este es muy importante. ¿Por qué ustedes creen que la carta fue importante para estos hermanos en Pérgamo y por qué ustedes creen que es muy importante para nosotros? Les escuchamos a los que están acá y a los que están en Zoom. ¿Por qué creen que era importante y es importante hoy para nosotros? La carta dejó ver la presencia del enemigo en aquel tiempo, en medio de todo lo que se vivía y practicaba en esa ciudad. Situación que hoy, en nuestros tiempos, no ha cambiado. El mundo sigue practicando inmoralidad, el mundo sigue haciendo cosas que
que niegan al Señor, niegan su amor, su misericordia. Y en medio de todo esto, de ahí somos llamados a mantenernos fieles. Ujú, ujú. Bueno, yo diría que también que me parece tan bonito como el Señor siempre da ánimo, a pesar del sufrimiento que las iglesias hasta aquí hemos visto que estaban pasando, y el Señor siempre los anima a continuar, ¿verdad? Pero también los ubica en las cosas que están mal. Y yo creo que aquí esas doctrinas, tanto la de Nicolaitas como la otra de Balaam, nos tiene que hablar mucho a nosotros en este tiempo que hay a veces nos presentan una versión supuestamente mejor del cristianismo, haciendo otras cosas o tolerando algunas cosas que no son parte de eso, porque quizás es más fácil para llevar, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que tener cuidado con eso, cómo es nuestro cristianismo y qué hemos aceptado del mundo en nuestra forma de mirar a Cristo. Muy buen comentario. Yo creo que esta carta nos deja como contra la pared, porque hoy en día vivimos el culto a la tolerancia, ¿verdad? Y esta carta va de frente, no toleres esas cosas. Algo que a veces yo veo esta carta y me preocupa es cuando veo a la iglesia latinoamericana, ¿verdad? Cómo muchos compran amuletos consagrados, aceites benditos, ropa ungida, ¿verdad? Para hacer o lograr milagros y tener buena suerte, en lugar de depender de la voluntad de Dios. Me preocupa a veces una iglesia que consume milagros y promesas, pero no escudriñan las escrituras. Y otra de los grandes temas que vamos a ver en el libro Apocalipsis es juzgar la profecía y juzgar al profeta, ¿verdad? Evaluar la profecía. A veces vemos como profecías como píldoras de azúcar, ¿verdad? Que el falso profeta está diciendo lo que la gente quiere consumir. Entonces, amén, amén, amén. No saben ni qué está diciendo, pero le sonó muy bien, ¿verdad? Muy favorable. Y esto era un problema también en la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Les está diciendo lo que quieren escuchar, pero el camino a eso es idolatría. Me parece ser que si hoy tuviéramos a la iglesia de Pérgamo enfrente y les dijéramos, es que ustedes son idólatras, ellos dirían, nosotros idólatras, no somos idólatras. Pero si hoy nos dijeran en la cara, ustedes son idólatras, nosotros tal vez responderíamos igual, nosotros idólatras, no, los de Pérgamo sí son idólatras, nosotros no, ¿verdad? Pero tenemos que revisarnos, ¿verdad? ¿Cuántos ídolos tenemos, verdad? El dinero, la comodidad, la prosperidad, todas estas cosas son valores del trono de Satanás y tenemos que estar muy, muy avivados con esto, ¿verdad? Muy, muy atentos. Yo creo que uno de los ídolos es el ego, ¿verdad? El yo sentado en el trono y que hasta Dios tiene que girar alrededor de mí y darme todo lo que yo quiero. Y eso es uno, creo, de los ídolos más fuertes que se están dando ahora, ¿verdad? Básicamente por lo mismo de la tolerancia. Tenemos que amarnos y aceptarnos como somos y dejamos a un lado todo lo que la palabra de Dios nos habla que debemos aceptar o no aceptar. Exacto. Y bueno, nos Hermano enseña mayor. también esta carta de lo que es la verdadera lucha espiritual. No en el sentido de reprender a Satanás y moverlo de su trono, sino que más bien la lucha espiritual en este sentido es de cuidarnos de estas doctrinas, de ponerle ojo, de depender de la palabra, que es la espada que sale de la boca del Hijo del Hombre, y esa es la espada que va a ganar. Así que, como decía alguien por allí, esto es un mensaje de, ok, no estamos de vacaciones, ¿verdad? Es algo bastante serio, pero también es un mensaje de esperanza. Estamos en una lucha Menor. que el Señor ganó. Sí, hermana, le escuchamos. Entré tarde, entonces no pude estar en toda, pero ha sido edificación un ratito y leyendo, hay algo que me queda duda y no está como pregunta. Dice, de otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos.
Entonces, me parece curioso en esa frase, iré pronto a ti para pelear contra ellos. Es como entender que castigará a los nicolaítas, bueno, a los demás, en celo por su iglesia, o que castigará a todos. Sí, creo que esta versión, nueva versión internacional, lo traduce muy bien en el sentido que lo esclarece para mí de una forma muy correcta, ¿verdad? Toleras, ¿verdad?, a ellos, entonces arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos. Entonces el castigo es a los nicolaitas, pero más que todo es una advertencia. O sea, si usted no hace algo para sacarlos, yo los voy a sacar. Y ahí es donde vemos parte del pensamiento que podemos ver en toda la carta de Juan. Hay solo dos bandos. No es que existe un bando intermedio que a veces es cristiano y a veces no, ¿verdad? Vemos el inminente juicio sobre esos que juegan con el nombre del Señor y con comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales, ¿verdad? Creo que sí es bastante buena la pregunta. Cierto, no lo habíamos puesto ahí. Gracias. ¿Alguien más? Si no terminaríamos acá. Más bien nos pasamos unos 10 minutitos. Discúlpenos. Muchas gracias. Siempre nos emocionamos. Sí. Bueno, gracias a todos, de veras, sus aportes, sus comentarios, sus preguntas, nos enriquecen a todos, estamos aprendiendo todos y definitivamente Dios ha sido muy bueno. Voy a dejar el video también por si desean repasarlo o desean compartirlo con otras personas, es para eso, ¿verdad? Y que el Señor nos guarde para su nombre. Oramos. Señor, gracias porque sabemos quién cuida de nosotros. Alguien decía que el corazón del hombre es una máquina de ídolos y hoy nos presentamos delante de ti con la necesidad de que tú reveles a nuestra vida, Señor, que son cosas que de pronto estaríamos idolatrando, y ayúdanos a no jugar con eso, a no darnos ciertas concesiones. Queremos ser fieles a tu precioso nombre. Y en medio de todo esto, Señor, como nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo, líbranos del mal. Y que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas siempre, Señor. Sigue ayudándonos en este recorrido de estos mensajes por la iglesia y por todo este libro de Apocalipsis. Sigue trayendo luz, no solamente para que podamos entender más, sino que también podamos glorificarte más, como solo tú mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.